Bueno, buenas tardes. El grupo está conformado por Jason Jiménez, John Sánchez y Valeria Jaramillo. Este día nosotros quisimos traer a colación una conversación acerca de la modernidad y una crítica a ella. De esta manera nosotros quisimos encaminarla hacia una discusión, puesto que hay muchos puntos de vista que convergen y que han llevado a la modernidad a definirse como se define el día de hoy y cómo se ha mantenido hasta la actualidad. Esto lo quisimos ver desde autores diferentes y desde posturas distintas que se complementan entre sí y dan pues posturas y apartados importantes. Entonces, la modernidad tiene sus bases en la idea de generar una sociedad que partiendo de la capacidad de racionar propia del ser humano se garantice la liberación de una coyuntura social. Sin embargo, las consecuencias que ha generado este movimiento filosófico ha sido el resultado de grandes brechas entre factores comunes de la sociedad, pues en tiempos actuales hay una disociación entre el sistema y el constructo social. Entonces, a pesar de las grandes posibilidades que existen para establecer comunicación e infundir información, esto no se genera y se entra en un declive completo de la sociedad. Entonces, en sí, la modernidad es un periodo histórico que marcó un antes y un después en el sistema social, económico, político y cultural, manifestado desde diferentes ámbitos. Es como si la modernidad hubiese traído consigo una conducta de liquidez en la que la humanidad busca mantenerse a flote a través de prácticas banales, capitalistas y consumistas que ignoran la relevancia del razonar, el pensar y el cuestionarse como medio para la libertad humana. Entonces, en sí, el sistema, entendido como las normas que regulan una sociedad, ha tenido un proceso completo de imposición y ha oprimido a los sujetos de tal proceso de liberación y de cuestionamiento sobre sí mismos y sobre la sociedad, pues y el funcionamiento de esta, ignorando los resultados que nos ha traído y que han sido, pues no han sido prácticos para el constructo, sino que por el contrario, esto ha dejado con carencias y utopías sobre la realidad y principalmente sobre la felicidad al ser humano. Entonces, esto lo que ha hecho es terminar por ocasionar un peligro para la vida pública, en sentido que los actores o el constructo social en sí se enfrasca en sus respectivas esferas privadas e idealistas eh, sobre lo que es evolucionar para la libertad. Entonces, en sí se sabe que ya los seres humanos tienen más acceso a la información, por lo que se puede razonar más irrumpiendo en ese totalitarismo del sistema. Pero el individuo ahora más que nunca se ve como un instrumento para el consumo y esta es la razón de que sigamos bajo un sistema que nos censura desde el control y la opresión. Pues a pesar de poder razonar y comprender el mundo de una manera más objetiva, nadie se toma el tiempo para hacer este ejercicio por esa terapia de miedo que se nos ha infundido a los seres humanos desde que se dio la liberación del pensamiento. Por tal razón, y manteniendo pues la línea que venimos mencionando, trajimos a colación el autor Alan Turing, que dentro de sus largas apreciaciones a la modernidad propone que esta requiere ser reinterpretada y también requiere que se restablezca un diálogo entre la razón y el sujeto, donde se confronten las ideas de libertad con las prácticas de la vida socioeconómica y política, que termina por atraer al ser humano y lo desequilibra en sí mismo, puesto que no está haciendo ningún proceso de reflexión ni de adentrarse a eso a lo que convoca la modernidad. Se entiende que el diálogo es la subordinación de la vida socioeconómica y política, porque el concepto de sujeto viene atado al concepto de modernidad. Y pues este mismo concepto de sujeto eh, convoca a generar justicia, dignidad, igualdad y libertad a través del pensamiento como medio para alcanzar esa tan utópica felicidad. eh, pero es cierto que los tiempos modernos pues no permiten que haya una reflexión de la realidad, sino digamos, un amoldamiento a esta. Es como una de las fallas más grandes que se presenta. A la larga, lo que el Estado proyecta dentro de los avances sociales es que el sujeto consuma y que no cambie ni entienda que la idea de ser y avanzar es particularmente desde la cultura y desde esas ideas que puede confrontar y reflexionar desde sí. Se puede decir que en la actualidad los movimientos sociales han adquirido características propias del concepto y se han preocupado por unas luchas en torno al bienestar, por aquella situación desfavorable que en parte ha traído consigo la modernidad, porque precisamente por esa invitación a reflexionar es que se ha visto el ser humano tan hundido en esto, en declive de no pensar, en una limitación muy grande de ser.
Entonces, el autor propone una frase que quisimos traer que dice que el movimiento social haría posible la transformación de la defensa personal y cultural del sujeto en una acción colectiva dirigida contra el poder que somete la razón a sus intereses. Entonces, en parte, esta propuesta de Touraine convoca a los nuevos movimientos sociales como el medio para sobrevivir en la modernidad. Esta propuesta de reinterpretación de la modernidad que anteriormente mencionamos, a los movimientos que quieren salvar al sujeto de una decadencia y un consumo constante del abismo de la modernidad. Y es por esta razón que los nuevos sistemas económicos, el neoliberalismo, la pedagogía y todo medio en el que el ser humano pueda subsistir es una lucha contra esa modernidad que nos quiere apaciguar y nos quiere tirar a lo profundo para no tener cómo salir a flote luego, ni siquiera a través del pensamiento, ni de la reflexión o la razón. Entonces es factible que para que no desaparezca la razón ni la crítica al medio en el que se desarrolla el ser humano, se convoquen estos grupos sociales, donde precisamente radica una intención muy grande de avanzar, pero que a la larga el sistema sigue oprimiendo. Bueno, mi nombre es Jason Andrés, como ya me había mencionado la compañera. Bueno, entonces siguiendo en esta misma línea de que estamos hablando sobre la modernidad, pues como medios, pues un medio de, pues modo de vida de organización, digamos que las sociedades han tomado, digamos que para organizarse, pues que eso surge surge a mediados del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, y su auge central o su punto central se da en el siglo XVIII, pues a partir de diversos pensadores. Entre esos diversos pensadores, nos pareció muy importante escoger a Immanuel Kant, porque es ahí donde pensamos digamos digamos que es el pensamiento central digamos que lo moderno, porque pues con Immanuel Kant, se trabaja lo que es la lógica, la ética, y la política y la metafísica. Entonces, Immanuel Kant, ¿qué trabaja, qué dice acá? Pues en un texto que él escribe sobre la ilustración, desde la ilustración, donde dice más o menos así que el individuo, pues que, que el hombre digamos que en su minoría de edad, digamos que pues el hombre desde esa época, digamos que pensaba con su minoría de edad, es decir, no tenía, digamos que una racionalidad. Entonces este hombre era incapaz de servirse digamos que de su pensamiento propio, de su subjetividad. Entonces era lo que, digamos que ya otros le decían, o lo que le traían. Entonces, para Immanuel Kant, la ilustración debe basarse, digamos que en el pensamiento moderno, entonces un pensamiento que lleve a la sociedad, digamos que a esa mayoría de edad, es decir, donde ya sean más maduros y sean más razonables. Entonces, me pareció muy importante traer digamos que, a citar un artículo que leímos sobre William Darros, donde nos habla que todo parte, digamos que la modernidad parte de los deseos y los intereses que tiene, digamos que esa sociedad. Por ejemplo, digamos, a partir digamos que la modernidad se surgen esos cambios, hay una acumulación de pensamientos y de conocimientos. De hecho estábamos hablando
también de la época que surge desde ahí, desde la época de la Ilustración, el siglo de las luces, lo que llaman el siglo de las luces. Y también otro punto relevante es digamos, cómo la infancia, ya como la infancia, pues ya sería algo moderno que nos lleva a avanzar, cómo empiezan a ver la infancia que ya deja de ser vista como algo que no requiere, digamos, que un estudio, pues, que está aislado totalmente de la sociedad, sino que ya pasa a ser algo primordial en la sociedad, donde debe ser estudiado. Entonces ahí llegan pues, llegan pensadores o individuos como este Rousseau. Más adelante llega este Piaget. Entonces ya empiezan a hablar como esos estadios del crecimiento y la evolución de los individuos, según digamos que desde la infancia por edades cronológicas, ¿cierto? Entonces, en esta misma idea, nos pareció muy importante sacar unos subtemas que hacen parte de la modernidad. En este caso, sería el tema del neoliberalismo, que es una política económica eh, que se plantea dentro del capitalismo y surge del liberalismo clásico, donde pues el liberalismo era la libertad de los individuos, pues que tenían una libertad, digamos que tenían una libertad, tenían unos derechos y entre esos derechos eran iguales ante la ley y tenían también derecho a la propiedad privada. Entonces ya llega el neoliberalismo, que es como una forma digamos que se minimiza, digamos que la actuación del gobierno para pasar a manos digamos que de privados. Entonces, se piensa que desde ahí, digamos que estando la economía en manos de los privados, se puede hacer, digamos que se puede hacer más expandible, y ahí es donde empezamos a hablar también de lo que es la globalización, que digamos que ya se expande, digamos que los comercios, pero como estamos haciendo una crítica, esto que ha generado en sí, que digamos que estas partes digamos que de los sectores privados se enriquezcan y no tengan en cuenta como ese capital humano que requiere de tantas o tiene tantas necesidades, donde digamos que monopolizan todo y lo hacen en su favor. Nada más entre estos tratados con el profesor Víctor anteriormente, me parece muy importante traer a relacionar el texto sobre la ley 100, y con relación con los otros videos, donde dicen que la salud pasa de ser algo que estaba manejando el Estado para manejarlo, digamos que personas privadas. Entonces, donde esas personas privadas minimizan recursos, digamos que para atender, digamos que a los individuos, para lucrarse más y prestan servicios de más mala calidad. A esto lo que le llamamos el neoliberalismo, que nada más sería, haciéndole una crítica, que nada más sería, y viéndolo de esa forma, sería como una corrupción. Listo, entonces sigue el compañero John. Listo, mi nombre es John Sánchez, ¿cierto? Entonces, como venían comentando los compañeros anteriormente, estamos hablando sobre la modernidad, ¿verdad? Pero viendo esa modernidad desde un punto crítico, en donde
se construye desde diferentes realidades, desde diferentes campos de acción, como una verdad objetiva o subjetiva del que la está viviendo y cómo la está viviendo y cómo lograría cambiar ese pensar o esa forma de ser en ese campo de acción, ¿cierto? Entonces, en estos momentos, para empezar a ser un poco más corto, vamos a hablar sobre la pedagogía crítica, ¿verdad? La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar pues, a los estudiantes a cuestionarse, a cuestionar y a desafiar pues, la dominación y las creencias y prácticas de que la generan, o sea, que la pedagogía crítica, ¿verdad? En otras palabras, es una teoría y una praxis en la que los estudiantes alcanzan una conciencia pues crítica, ¿cierto? Bueno, entonces venimos a traer aquí a un representante pues importante de la pedagogía crítica, que es Paulo Freire. Él piensa pues que el maestro es quien debe pues de llevar al estudiante, al aprendiz, a pensar en la sociedad, pues en la que va a desarrollar ese proceso de aprendizaje. Y el estudiante es quien debe de encontrar, de enlazar, de unir, pues, eh, eh, una, una conversación, pues, con el maestro y con los compañeros de estudio o los que están, pues, en su mismo punto de aprendizaje o más avanzados para poder llegar a unir, pues, diferentes y diversas modos o formas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, tenemos la pedagogía de la liberación, que es por Paulo Freire, como veníamos diciendo, lo traemos a él, pues, a mencionar, pues, en la pedagogía crítica. Paulo Freire no fue pedagogo, fue un ministro importante, pues, del siglo XX allá en Recife, Brasil. Él dejó muchos puntos muchos puntos importantes para la educación en América, en nuestro continente, en donde una de ellas era pues la pedagogía tradicional, la pedagogía de la liberación, en donde la pedagogía de la liberación es un movimiento pues educativo cuyo principal representante, como lo veníamos pues diciendo, es el pedagogo Paulo Freire. Eh, la educación liberadora es un proceso de conciencia de la condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo en el que lo rodea, como lo veníamos diciendo, mediante el campo en donde se está rodeando, pues, ese aprendiz, pues, en el campo en donde se rodea, es como va a lograr, pues, adquirir esos conocimientos y esa forma de actuar hacia diversas respuestas. Como también lo leí, pues, anteriormente en un artículo y lo vine conversando pues con los compañeros, en un artículo que escribió un profesor de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, en donde la, donde se dice pues que la pedagogía debe ser una pedagogía en donde se le enseña al estudiante, al aprendiz, a crear respuestas, a crear preguntas, ya que debido a que muchos nos enseñan pues ese proceso pues de dar respuestas a preguntas que ya están formuladas y respondidas, por decirlo así, por otras personas, más no nos enseñan a que nosotros mismos nos cuestionemos y formulemos nuestras propias preguntas y podamos pues cuestionar diversas cosas que pasan en el mundo. Y esto era como todo pues sobre la pedagogía crítica. Bueno, entonces básicamente pudimos observar una crítica desde diferentes puntos que convergen y que en sí convocan a esa reflexión sobre lo que el sistema nos está imponiendo.
no únicamente porque se atrofia el sistema económico, político, cultural, y también se atrofia el raciocinio y el desarrollo individual de cada ser humano como ser social, sino porque es un llamado que se debe hacer urgentemente a todas las personas a que comiencen a pensar y cuestionarse sobre cómo está funcionando y cómo realmente debe ser tomada la modernidad, no únicamente desde el punto de vista de avance tecnológico, de necesidad, sino que se salga de esa precisa liquidez en la que no se tiene en cuenta que la modernidad pide que trascendamos y que realmente a través de esta